Y bien, hay un caso muy interesante en Puno, en un país en el que hay mucho conflicto en torno al tema minero, hay muchos antimineros que se oponen a la minería. Pues hay un caso de éxito en lo que se refiere a relación entre la empresa minera y las comunidades que ha permitido que lleguen a acuerdos y que el estudio de impacto ambiental haya pasado y haya sido aprobado, digamos, en buena cuenta por las comunidades. Falta que sea aprobado todavía por el gobierno. Estamos hablando de Corani en el Puno y de Bear Creek Mining. Estamos con Andrés Franco, que es gerente de asuntos corporativos de esta empresa. Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, Jaime. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿qué fue lo que hicieron ustedes? Nosotros entrevistamos acá al alcalde de Corani, que contó, muy contento, cómo habían llegado a unos acuerdos con la mina y explicó un poco cómo había sido. Pero desde el punto de vista de la empresa, ¿cómo fue el proceso? ¿Qué innovaciones han introducido ustedes? Bueno, en principio había que reconocer tres conceptos fundamentales. El primero de ellos es el sentido común. Es decir, existen muchas teorías como en sociología, psicología, y puedes nombrar a muchos autores, Dewey, Sigmund Freud, Watson, en fin. Pero el sentido común es algo fundamental porque antropológicamente todos tenemos ciertos signos muy semejantes, ¿no? Por ejemplo, ellos también se enamoran, tienen situaciones muy parecidas como la envidia, el fastidio, la incomodidad, como lo tenemos todos los seres humanos. Y una experiencia muy interesante en esto, te comento que una vez yo estaba caminando por ahí, vi una tablet, dije, oye, voy a regalarle esto a una amiga. Y ¿Una qué? Una tablet, dije, voy a regalarle esto a una persona que tengo mucho cariño, y le dije, y le llevé la tablet. Y cogió la tablet, el regalo que lo hice porque lo encontré y se me animó a hacerlo, y me dijo, algo has hecho, algo malo has hablado de mí, algún comentario negativo. Entonces entendí que... ¿Que por qué le había regalado eso? Debe ser por algo. Así es, debe ser por algo. Entonces entendí que si uno va hacia un sector como estos y empieza a regalar cosas sin sentido, sin tener ningún argumento fundamental, entonces definitivamente ellos están pensando algo malo ahí. Me quieren comprar. Me quieren comprar. Y finalmente, cuando te preguntan cosas y tú no sabes responder, definitivamente me quieren comprar. Entonces, el uso del sentido común era fundamental en este proceso. Ajá. Lo segundo, la visión holística. ¿Qué significa eso? Un ejemplo muy interesante que podría parecer que hago algo positivo y que es definitivamente negativo. Yo voy y digo, ¿cuántos son en la comunidad? Somos 150 familias. Ok, voy a crear 150 empleos, una persona por familia, más o menos en la zona, el promedio de ingreso es 108 soles per cápita. Ok, con esta mejora que voy a hacer van a duplicar o triplicar el ingreso. Ok, lo hago, llamo a la gente, lo contrato, la gente está contenta, está feliz. ¿Y qué me doy? Me doy una sorpresa. Hablo con las mujeres y las mujeres están bien molestas. Y digo, ¿por qué están molestas? Hay una incomodidad que tenemos. ¿Estarían dispuestas a ir a quemar el campamento? Estamos dispuestas a quemar el campamento. Interesante. ¿Y por qué? Porque ha venido el amigo malo. Ustedes saben que antropológicamente la mujer también siente que cuando alguien está portándose mal o tu pareja está portándose mal es porque hay una mala influencia, hay una tercera persona que está haciendo las cosas mal y no es la culpa de uno mismo. Un mal amigo. Un mal amigo. Entonces el mal amigo en este caso era Bear Creek. ¿Qué había pasado? Era la mina, ¿por qué? ¿Por qué? Porque le había aumentado el ingreso y con eso había aumentado su consumo de alcohol, había aumentado otro tipo de situaciones en las que nosotros no habíamos medido adecuadamente. Entonces había que tomar una acción al respecto. Es decir, tienes que tener una visión holística, no solamente el hecho de la mejora económica, también tienes que ver el tema psicológico, el tema ético, el tema moral. Es decir, hay que ocupar varios aspectos. Ajá. Y finalmente... ¿Y cómo hicieron para manejar ese tema entonces específico? Bueno, el tema ese específico era empezar a ver varios programas, varios análisis donde también involucremos la acción de los jóvenes y de las mujeres. Eso es un tema clave. Por eso es que voy a contar cómo he hecho eso para el tercer punto. Y el tercer punto era el producto. Y yo preguntaba a mi gente o a la gente de la que trabajamos en el área social, le preguntaba, oye, ¿saben lo que es una chancadora, una molienda, de lo que trabajamos ahí en la mina? No tengo idea. ¿Saben qué es, por ejemplo, un proceso de lixiviación? No tengo idea. ¿Sabes qué echamos para poder recoger los minerales adecuadamente? No tengo idea. Entonces, ¿qué vendes? Bueno, vamos y nos piden algo y les damos, ¿no? Es decir, hoy nos organizamos como para ir a un lugar, entender o creer que estamos hablando con marcianos que nos van a pedir varias cosas y hay que atenderlos para llegar a quedar bien. Pero no vendemos el producto, y el producto fundamental, ¿cuál es? Es lo que vamos a producir en la mina, y hay que saber si la gente lo acepta antes de llevar un regalo. Antes de plantear cualquier mejora, hay que vender tu producto. ¿Y tu producto cuál era? Colocar una mina en la zona. Entonces, hemos ido allá a decirles, vamos a colocar
una zona minera donde va a tener estas condiciones, va a ser así, así, hasta ahí vienen las preguntas, los miedos, y va a desaparecer mis animales, va a desaparecer el agua, ¿qué va a suceder? Entonces uno le va explicando exactamente cómo va a producir la mina, cómo va a trabajar, de qué manera va a ser, y la gente empieza a perder los miedos. Y es tan importante, Jaime, que la gente pierda los miedos, porque las cosas van cambiando en el sentido de que las personas van aceptándote por un tema de convicción y por un tema de que están entendiendo que efectivamente eso va a generar, no le va a generar un daño. O sea, lo primero es superar los miedos. Y eso es algo fundamental. Entonces, entendí que eso era clave. Y ya luego, cuando uno tiene esos 3 puntos bien elaborados y bien claros, entra la parte de cómo hacer que finalmente entiendan que esto va a ser una mejora. Y, por ejemplo, en el caso de cómo explicaban el tema de la mina, el tema de la producción de la mina. Eso era un tema muy interesante. Tú vas con las zonas, les muestras una roca, le dices, esta roca, te estoy dando esta roca o esta piedra, y ahí adentro les decía hay mineral, y hay mineral como $5,000. Sácate los minerales para darte los $5,000. Entonces, ¿cómo hago? Entonces miraban el mineral de un lado a otro lado, lo volteaban. Ok, vamos a chancarlo. Entonces empezaban a chancarlo, a triturarlo, y una vez que estaba todo triturado, decían, ok, ahora encuentras el mineral. No, ¿qué hay que hacer? Hay que seguir triturando, seguían moliendo. No sigo viendo. Bien, hay un principio en tema metalúrgico. Estos están acompañados de un producto que permite justamente que el mineral flote. Si ustedes ven que flota, entonces lo que flota es lo que está donde está la riqueza. Ok, entonces ¿qué hay que hacer? Pues todo cogemos esto, lo metemos al agua, decanta el mineral que tú quieres, y lo que está flotando es el mineral. Aquí interesante, hay que guardar todo el agua y hay que esperar un rato que decante y tú retiras el mineral. ¿Por qué? Porque los sulfatos por naturaleza son hidrófobos, por lo tanto esa condición de hidrófobo va a hacer que flote. Entonces esperan un rato el sulfato, en este caso el sulfato de plata, esperan un rato, flota, y eso que flota lo escurre, y eso es lo que vendemos. Entonces, así es el sistema, así es de simple, no es más complejo. Si quieres lo hago más complejo, pero no hay mayores dificultades. Y cuando ellos entienden ese proceso así de simple, luego van entendiendo con el proceso, con las maquinarias, para qué sirve cada una de ellas, evidentemente va haciéndose las cosas más fáciles. Y sienten que hoy obviamente una empresa está siendo más diáfana y mucho más clara en lo que va a presentar. Entonces, cuando hay un convencimiento ya de lo que se va a hacer, recién conversas de en qué podemos mejorar y cómo podemos mejorar. Y para eso vienen miles de ideas. Oye, ¿qué te parece si pones un estadio? ¿Qué te parece si pones un colegio? ¿Qué te parece si pones, no sé, miles de ideas que pueden ser interesantes? Sin embargo, les digo, ¿han pensado en construir una línea base en conjunto? ¿Qué significa una línea base? ¿Cómo están en el tema educativo? ¿Cómo están en el tema de salud? ¿Cómo están en el tema de iniciativas empresariales? Hay iniciativas empresariales que les puedan dar sustento. Aparte de la mina, no pensemos en la mina, pensemos en otras cosas. No tengo la minería, trabajemos. Entonces, empieza a ser un lugar alejado, que tiene un 0.43, 44 de IDH. El Perú tiene en general el 0.71, 72. Está en el puesto 80 el Perú aproximadamente, y obviamente Corani está en un puesto bastante alejado. Entonces, ¿cuál era la intención? Decirle, oye, hay que mejorar este IDH, porque ustedes están bien atrás, les gusta verse así tan atrás, les gusta que los vean así como las personas pobres. No queremos ser pobres, queremos cambiar nuestra vida, ¿ok? Para eso hay que pensar en el tema de salud primero. ¿Cómo está el tema de salud? Entonces, íbamos con los jóvenes que estaban en la zona a hacer mediciones antropométricas para saber cuál era la condición de la salud de cada una de esas personas, y descubrimos cosas muy interesantes. Una de ellas era, por ejemplo, los niños tienen deficiencia de vitamina B1. Entonces hay deficiencia de vitamina B1 en un 76%. ¿Qué significa eso? ¿Es bueno o malo? Significa que tienen pérdida de memoria episódica, el síndrome de Kondratrov. Entonces, si hay ese síndrome que es tan riesgoso, ¿qué significa? Que el niño puede ir a una buena escuela, con una buena computadora, con un excelente profesor, pero que va a olvidarse de todo el programa, de todo lo que aprendió en el día. Entonces había que entender básicamente que eso era algo que había que cambiar, pero había que hacer una buena inducción para que la gente entienda la importancia de la vitamina B1. Y así hemos ido hablando vitamina por vitamina, y encontramos ahí en el camino, no vamos a decir que ya lo teníamos todo estructurado o había una estrategia, encontramos en el camino que había otras situaciones que eran relevantes, darle un cambio. Por ejemplo, se me ocurrió regalar redes. Voy a regalar redes para que separen a las alpacas. Pues las alpacas es una situación muy especial, y creo que este pueblo va a desarrollarse cuando también las alpacas busquen mercados. Entonces, en este contexto me encontré con algo interesante, que cuando yo les di las redes para que pudieran separar a las alpacas y pudieran hacer mejor las combinaciones, las mejores genéticas, no pasó ni 24 horas que aparecieron y me dijeron, te vendo las redes. Me vendes las redes, pero si te las acabo de regalar, no, te las vendo. Entonces comprendí que no había sensibilizado que eso era un tema importante. ¿Qué significa eso? No les había explicado para qué sirven las redes, de qué manera iban a mejorar su economía y de qué forma eso iba a significar el desarrollo de la población.
Entonces había que hacer una sensibilización. Bueno, con eso tenemos que ir a una pausa y regresamos con ese tema. Un país lleno de profesionales exitosos, pero ¿exitosos de verdad? Al exitoso no solo se le mide por la fuerza de su voz, sino por la intensidad de su último peso. No solo cuenta la cantidad de ventas de su negocio, sino la cantidad de amigos en su mesa. No solo es el que puede comprarlo todo, sino el que disfruta lo mejor que le da la vida. Porque el exitoso de verdad sabe que tan importante como seguir avanzando es disfrutar el camino. Saborea la vida, saborea Cusqueño. Por mi primer look. Gracias, mamá. ¡Feliz día! Banca Roller Track Monarch a 399 soles, solo con tarjeta o Esle. Si te gusta la leche, que nada te impida tomarla. Para ti que eres intolerante a la lactosa, Gloria presenta su línea de productos de fácil digestión, con todos los nutrientes esenciales, pero sin los malestares que produce la lactosa. Vuelve a la leche y vuelve a vivir. Por hacer del azul marino mi color favorito. Y compartir conmigo su estilo. De ti aprendí a combinar. Por mostrarnos tendencias que duran hasta hoy. Y las que nunca pasarán de moda. Feliz día, mamá. Seguimos conversando con Andrés Franco, gerente de asuntos corporativos de la minera Corán y de Bear Creek Mining. Bueno, pero sé que ustedes les repartieron redes a los campesinos para que separen las alpacas sin explicarles para qué eran las redes, pero ¿cómo es eso? Así es, ese era un inconveniente y no era para separar las alpacas, sino era más para proteger las zonas de alimentación, es decir, ni siquiera entendíamos muy bien qué pasaba. Entonces había que hacer un análisis más a fondo, había que reunirse con la gente del área y explicarles hasta cuál eran los orígenes de la alpaca, para que también entiendan que nosotros tenemos conocimiento al respecto y nos entendamos mucho mejor. Porque si ellos no son alpaqueros, no conocen, no saben que nos van a venir a traer cosas. Entonces empezamos o sea, ustedes propusieron un plan de desarrollo alpaquero, digamos. Así es. Y obviamente dicen que ustedes son mineros, no son alpaqueros. Yo soy ancestralmente alpaquero. Yo te voy a decir que necesito. Yo necesito primero mejora genética para que mis alpacas den mejor fibra. Es lo que normalmente ellos solicitan. Ajá. Entonces, primero vamos a revisar tu historia. ¿Tú sabías de dónde viene la alpaca? Siempre ha sido andina, ¿no? Hace 40 millones de años era de Norteamérica. En Norteamérica, claro, y antes habían alpacas que tenían un cuello de 5 metros, no sabíamos, que cuando iniciaron eran de 30 centímetros, no sabíamos, entonces había que contarle la historia de la alpaca, cómo fue, cómo nació, y luego decíamos, cuando veas la alpaca, ve 4 cosas fundamentales. Primero, el tema económico, que obviamente es importante para ti. Segundo, el tema tecnológico, es decir, estás viendo tus mejoras genéticas, está ok, no hay problema. Lo tercero, el tema legal. Has visto que todo lo que vas a hacer pueda tener alguna opción de que en algún momento estés siendo formal. No, esa parte no lo he visto, pero en algún momento lo voy a hacer, ¿no? Y lo otro, el cuarto punto, el mercado. ¿A quiénes le vendes y cómo le vendes? ¿Cómo llegas a tu mercado? ¿Sabes tú cómo está la fibra? ¿Sabes qué cosa significa eso del costo de fibra? No. ¿Sabías tú que la vicuña es más cara que la alpaca? Sí, por supuesto. ¿Cuánto te pagan por la vicuña? 420 soles el kilo, ese que está en el mercado. ¿Cuánto pagan por la alpaca? $9 más o menos. Hay una diferencia grande, sí. ¿Y sabes cuál es la diferencia? Bueno, la vicuña es la vicuña y la alpaca es la alpaca. Bueno, esa no es la diferencia. La diferencia es que la vicuña tiene fibra micra 12 y la alpaca tiene micra entre 19, 21, 22, es decir, más gruesa. Entonces, el grosor se convierte en un elemento fundamental. ¿Qué significa eso? Que si tú reduces el grosor de tu fibra, vas a tener un mejor precio. Y si tienes un mejor precio de $9 a $420, tu vida va a cambiar. En definitiva, vas a generar un gran cambio. Pero para eso se requiere una serie de trabajos y que no va a ser de forma inmediata, por lo menos necesitas unas 10 a 15 años. Y hay que trabajar de alguna manera muy metodológicamente para poder tener éxito. Entonces se le empieza a explicar a ellos cómo hay que tener cuidado, por qué era importante las redes, por qué es importante lo otro. Entonces muchas cosas se entendieron ahí. Yo voy a, por un ejemplo, vamos a hacer las cocinas mejoradas que el gobierno lo plantea
muy inteligentemente porque mejora la salud de las personas. Pero llegan las cocinas mejoradas y dicen, ¿y esto para qué me va a servir? Sí, cocino bien, estoy bien, ¿cuál es el problema? Nadie los sensibilizó. Entonces, puede ser que las cocinas mejoradas ni siquiera lo usen. Y dicen, oye, hemos hecho cocinas mejoradas para toda la zona. O el vaso de leche, de repente llega el vaso de leche y ellos lo venden. O le dan, porque obviamente su economía está bastante restringida. Pero nadie les ha sensibilizado por qué es tan importante el consumo de leche. Entonces, encontramos un elemento fundamental, la sensibilización. Y la sensibilización sobre las líneas base. Las líneas base son claves, ¿por qué? Porque además te dan indicadores de gestión, es decir, si tú sabes en dónde empiezas, también sabes cómo vas a terminar. Ese es un elemento clave y fundamental en este proceso. Y entonces llegaron a acuerdos, son 5 comunidades, ¿no es cierto? 5 comunidades dentro de Ucrania. Finalmente llegaron a acuerdos en torno a qué, a un plan, por ejemplo, de desarrollo alpaquero, en torno a qué beneficios tendrían las comunidades de esta relación con la minera. Básicamente eran 3 aspectos. El primer aspecto es el tema de la salud, el tema de desnutrición. El segundo aspecto, la educación. La educación es clave porque yo, por ejemplo, quisiera ser, me decían, operador de tráiler o operador de camiones. ¿Ok? Mínimo hay que tener brevet. Y para tener brevet mínimo hay que haber terminado la secundaria. ¿Cuántos de acá han terminado la secundaria? Bueno, tercero, segundo, cuarto, no lo habían terminado. ¿Ves? Entonces ya están incumpliendo un requisito. Hay que saber establecer la línea de base de dónde están para saber cómo vamos a trabajar y cómo vamos a elaborar los procesos de que ustedes realmente mejoren educativamente y puedan aprovechar lo que pueda dar la mina. Y lo otro era, ustedes realmente, si yo los saco de su trabajo que están haciendo actualmente y se dedican a la mina, van a descuidar la alpaca. Pasan los años y ustedes van a ser expertos en minería, la minería va a acabar su proceso y ustedes van a volver a la alpaca cuando esta la van a encontrar totalmente destruida. Y lo que de repente en algún momento empezaron con buena opción, hoy terminan siendo en un futuro una pésima alternativa. Y encima han quebrado el tema del equilibrio ecológico de la zona. Entonces no pueden dejar todo y dedicarse a la mina. La mina es interesante, todos quieren trabajar acá, pero recuerden las grandes ventajas de lo que ustedes tienen. La alpaca es algo maravilloso, es algo que ustedes tienen que tomarlo en cuenta y había que sensibilizarlos en eso y había que trabajar mucho en eso. Entonces había que trabajar en lo que era salud, había que trabajar en lo que es educación y había que trabajar en elementos productivos y darles ideas, ¿no? A mí se me ocurrían ideas de repente un poco fuera del contexto. En su momento le decía, oye, el licho, ¿qué tiene? El licho tiene zinc. Zinc significa que tiene óxido de zinc, y el óxido de zinc es un principio activo de bloqueador. ¿Por qué no creamos bloqueador? Bloqueador solar. Entonces el bloqueador solar es algo que está muy usado últimamente. Hemos tomado conciencia del daño que puede generar la piel del sol, entonces es un negocio interesante. O el charqui de alpaca, que ya los conocen mucho. ¿Van a ser bloqueadores con el licho? Fue una idea que se planteó y es cuestión de que investiguen. Entonces ahora ellos están interesados en que cortar el licho, ir a un laboratorio, investigar si tiene ese principio activo y hacer toda una serie de elementos que significa una oportunidad. O ¿qué hay que hacer para combinar la alpaca, para que la alpaca tenga un mejor precio? Oye, ¿la chinchilla? ¿Dónde está la chinchilla? La chinchilla ha desaparecido de la zona, no hay chinchilla. Cuando yo estuve en Brasil... ¿La chinchilla es un roedor? ¿Qué cosa es? Un roedor que obviamente mide 15 a 20 centímetros y tiene una fibra de 7 micras. Es decir, es mucho más fino aún que la vicuña. Entonces, la piel puede costar, o el cuero puede costar entre $20 la muy mala y $70 la muy buena. Ya. Y el proceso de crianza con una buena alimentación llega no más allá de $7. O sea, realmente es un negocio hasta llegando a una piel mala. Entonces yo decía, ¿por qué no buscan combinar? No van a llegar a hacer sacos de chinchilla completo porque los mercados están un poco difíciles ahora en Europa, pero sí pueden combinar alpaca con acabados de chinchilla. Entonces, en vez de esas crianzas de cuyes que todo el mundo lo da, hagamos diferente, hagamos en función a su realidad, a su contexto cultural, económico y geográfico. Acá pueden criar chinchillas porque obviamente necesita frío. Pero dice que ya no hay chinchillas en la zona. Lo que hay que hacer es de nuevo introducirlas. Lo que vamos a hacer es comprar de Brasil para que empiecen a hacer la crianza. ¿De Brasil? De Brasil. Están desadaptadas al frío. Claro, ellos están sometidas a aire acondicionado para que tengan el frío que normalmente existe en la zona de coral. Van a traer chinchillas para que puedan las casas criarlas. No, se están pensando en unas casas donde a su vez tengan invernaderos que puedan dar los alimentos para combatir esa desnutrición que había comentado, y también a su vez generan un elemento productivo y evidentemente mejoran también sus condiciones de vida para el tema educativo. Entonces tenemos ahí elementos que hemos propuesto para que la gente tenga en su mismo hogar toda la posibilidad de desarrollar y combatir estos 3 problemas críticos. Obviamente primero con un proceso de sensibilización, eso era un tema clave. Un ejemplo, a la gente decía, y ahora que estás haciendo el tema de desnutrición y ese asunto, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a darles comida, alimento? ¿Qué les vas a dar?
Bueno, no, voy a enseñarles a lavar las manos. A lavar las manos, pero ¿no te parece que eso no tiene nada tangible? No, les voy a enseñar las manos. Entonces, cuando han empezado a lavarse las manos, ¿qué pasó? Redujeron la incidencia de diarreas. ¿Por qué? Porque obviamente era un poco más sentido de salud. Eso es un sentido común, es decir, me pasa a mí, pasa en Lima, pasa en cualquier lugar, no solamente en un lugar rural, lo pasa en todos sitios. Si no te lavas las manos, obviamente puedes tener problemas de infección estomacal. Ahora, ¿no han tenido ustedes que enfrentar la acción de los antimineros? ¿No había antimineros en la zona? Recordemos que en Puno, por favor, hubo usted esta movilización contra otra mina de ustedes, Santana, ¿no? Que había sido aprobada, digamos, por las comunidades colindantes, pero que hubo un movimiento periférico mayor que terminó liquidando la empresa. Ahí está lo interesante, que cuando tú has vendido tu producto, entonces viene el antiminero y dice, señores, van a contaminar. Entonces le preguntan, ¿en qué? Va a haber mercurio. El mercurio no es un proceso para el oro, no es un proceso para la plata, es un proceso para el oro. Ajá. Entonces los niños se quedan sorprendidos. Claro, porque saben el proceso. No, es que van a haber humos. Humos, si chancan una piedra y lo que hacen es hacer que flote. ¿Qué humos va a haber? Entonces les quitamos argumentos y se dieron cuenta que la gente, sobre todo los jóvenes, estaban muy bien preparados. Entonces yo no necesitaba defender y me atacaban, y yo obviamente estaba tranquilo porque solamente ellos, que les gusta también expresarse, que les gusta decir sus cosas, podían comentar lo que de alguna manera habían aprendido y obviamente en la práctica. Y eso ayudó, no sabes, muchísimo, sobre todo en la zona, fortalecer a la gente con el conocimiento del producto. ¿Por qué? Porque podía venir cualquier persona. Entonces, hoy ya no hablan sobre si va a contaminar o no, hoy hablan cuánto va a dar la mina, si va a dar mucho, si va a dar poco. Entonces ya cambiamos el discurso, cambiamos a un tema, ya no es un tema ambiental, ahora es un tema de cuánto va a dar y qué beneficios tengo yo y qué no tengo yo. Qué bien. ¿Y el estudio de impacto ambiental ya fue aprobado por el Ministerio? No, el estudio de impacto ambiental todavía está en proceso de aprobación. El Ministerio seguramente se tomará sus tiempos y sus espacios como para poder aprobarlo. No sería bueno que se apure un poco, ¿no? Porque si hay este acuerdo, por favor, hay que alentar estas cosas. Esperemos que sí, porque entendemos que hoy el país hay ciertos sectores que son antimineros y que esto se convierte en un ejemplo sería pues bastante dañino, porque para ellos no sería lo mejor. Entonces, de alguna manera, yo siento que hay presencia de gente afuera que intenta obviamente inmiscuirse o intenta afectar esta relación que tenemos para que de alguna manera se evite justamente que esto se convierta en un ejemplo y desmerezca lo que ellos han trabajado. Bien, Andrés Franco, felicitaciones pues por esta manera de trabajar tan digamos, productiva, tan beneficiosa para todos. Muchas gracias. Gracias a ti, Jaime. Fue el gerente de asuntos corporativos de Bear Creek Mining de la minera Corani en Puno. Vamos a una pausa, regresamos con Yesenia Álvarez y Oscar Rosales. Son jóvenes que están organizando una movilización contra el servicio militar obligatorio.